Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a hablar un poco más de la palabra del Señor. No sin antes decirle que si no nos ha agregado allí a las redes sociales, tómese su tiempo y agréguenos. Y si usted le gusta escuchar de la palabra del Señor, aquí pues encontrará algún texto, algo que se le va a compartir. Compartimos, tratamos de compartir la buena enseñanza basada a la palabra del Señor. Reconociendo que vivimos tiempos difíciles donde se han levantado demasiados falsos maestros exponiendo la palabra. Yo me he comprometido primeramente con el Señor tratar de hablar de lo que enseña la palabra, de cómo me enseña a mí y cómo también le puede enseñar a usted. Y ahora vamos a estar hablando en el libro de Lucas capítulo 10. Si usted lee su Biblia o tiene una Biblia en mano, yo le invito a que lea todo el capítulo. Ahí nos habla el Señor Jesucristo de cuando se comisionaron aquellos 70 hombres para que fueran y predicaran la palabra del Señor. Dice que fueron de dos en dos. Algunos comentaristas dicen que fueron varias semanas los que ellos tuvieron. Otros dicen que fueron 2 o 3 semanas. A decir verdad, solamente Dios lo sabe. Pero por eso está en nosotros que nosotros investiguemos los textos, que nosotros compartamos los textos. Y yo le voy a hablar en Lucas 10, versos 17 al 20. Ahí están unos textos muy interesantes. Fíjese, estos textos tienen una gran enseñanza para nosotros, para cada maestro de las Escrituras, para cada escuchante, para cada persona que quiera aprender más de la palabra del Señor. El pasaje empieza dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjese bien, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, estas porciones de la palabra, reconociendo, sabiendo que vendrán tiempos difíciles, donde la gente va a tener comezón de escuchar de la palabra, pero no va a haber prédica. Actualmente, Señor, se puede compartir de tu palabra. Te pido por todas aquellas personas que van a estar escuchando de una o de otra forma algunas palabras de las cuales vamos a compartir esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Que nos sigas dando de tu palabra, que nos unjas con tu espíritu, que la unción de tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, este texto o estos pasajes fueron escritos para que nosotros los pongamos en práctica. Fíjese, cuando dice el regreso de los 70, en la Biblia frecuentemente nosotros encontramos este número. Algunos dicen que este número significa elecciones, potenciales, perfección. A decir verdad, cuando nosotros leemos en Mateo, por ejemplo, 18:22, ahí nos habla de cuántas veces perdonar y ahí dice que es hasta 70 veces 7. Y ese viene siendo un número aproximadamente de 490. En otras palabras, quiere decir todo el tiempo. Entonces, eso solamente para comentar un poco, para mencionar por qué los 70. Jesucristo mandó a estos hombres para que hablaran de la palabra del Señor. Ellos, de cierta forma, algunos de ellos vinieron diciendo, Señor, nosotros fuimos y aún los demonios se nos sujetaron a lo que nosotros les decíamos.
Fíjese, el poder no lo tenían ellos en sujetar a aquellos demonios. El poder lo tenía y lo tiene Jesucristo, porque por Él los demonios son sujetados. Entonces, algo que vale la pena mencionar, fíjese, cuando yo estaba estudiando estos pasajes, pude entender muchísimas cosas de las cuales yo siempre sigo aprendiendo. En primer lugar, Jesucristo le estaba diciendo a aquellas personas que el orgullo, que no se vanagloriaran ellos mismos por lo que estaban haciendo. Aquí había una reprensión de parte de Dios. Fíjese, Jesucristo les dice, ¿sabes qué? Yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces, yo miraba a Satanás. Vamos a ver, ellos tenían poder para hacer muchísimas cosas. Para hacer muchísimas cosas. Dice la palabra, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 15, fíjese, si usted lee Hechos 5, verso 15 al 16, lo que dice la palabra del Señor, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Como en aquel tiempo, como en nuestros tiempos, siempre han habido demonios, falsos demonios, aquellos demonios que se meten en el cuerpo de ciertas personas. Y sabe que yo estaba buscando que esto de los demonios solamente se introducen en un cuerpo de una persona malvada, de una persona que no quiere nada con el Señor, de una persona que no se somete a la voluntad del Señor. Por eso vienen estos falsos demonios, estos falsos espíritus y se meten en esos cuerpos. Pero una persona que tiene al Espíritu de Dios, nunca va a venir esos demonios a morar. ¿Sabe por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Yo confío en el Señor, por eso creo que los demonios no pueden apoderarse de una persona, de un hombre, de una mujer que busque de la voluntad del Señor. Entonces dice que aquí ellos, fíjese, otra cosa, el poder no lo tenía Pedro de cuando pasaba los enfermos fueran levantados. No, el poder lo tiene el Señor Jesucristo. Si usted lee el texto, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjese, esta palabra de camas y lechos, cuando dice lechos, se está refiriendo, puede ser a un sillón, a un sofá, donde alguna persona esté recostada. No es necesariamente una cama. Entonces las camas, los lechos que usaban en aquel entonces eran de distintas formas, de distintas maneras, como los que tenemos hoy nosotros, tal vez hoy en nuestros días. Entonces aquí, fíjese, no sabemos el tiempo que estos hombres pasaron. Lo que sí dice que ellos regresaron. Otra cosa, dice que ellos regresaron con gozo. Nosotros cuando exponemos la palabra del Señor, debemos de exponerla con gozo. Tiene que haber alegría en nuestro corazón, en nuestra cara, reflejar que el Señor está con nosotros. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, vamos a estar siempre alegres, constantes. ¿Por qué? Porque la alegría embellece el rostro. El ánimo que el Señor nos da embellece nuestro rostro, nuestro carácter, nuestra forma de pensar y a la vez nuestra forma de actuar. Fíjese, ahora aquí dice que el Señor comisionó, y hay algo que vale la pena mencionar, mis queridos hermanos, que Dios comisiona a las personas, los va capacitando a través de los años. No debe de ser cualquier persona que de la noche a la mañana quiera compartir o hablar de la palabra del Señor. Déjeme decirle que no.
Fíjese, yo vine a Cristo cuando tenía 21 años. O sea, ahora yo en este año, yo voy a cumplir 30 años de haber aceptado a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y déjeme decirle que no me arrepiento. No me arrepiento de haber buscado del Señor. No me arrepiento de aquel momento cuando Jesucristo vino a mi vida. Ahora fíjese, el Señor, y le traigo el comentario porque aquí Jesucristo dice que comisionó a aquellos hombres. No eran cualquiera hombres, eran unos hombres que estaban dotados de la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje que está en el libro en Primera de Reyes 17. Fíjese, allí vemos la historia de cuando Elías predice la sequía. Fíjese, Elías era un profeta, vino a un hombre difícil en el sentido de que era un rey. Vivió en épocas de cuando una mujer lo quiso matar. Entonces, el Señor Jesucristo dice que da la facilidad a estos hombres para que hablen de la palabra. En este caso, cuando regresaron los 70, eran hombres que estaban bien nutridos con la palabra del Señor. Vamos a ver allí en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, dice, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, oiga bien, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese, sino por mi palabra. El profeta Elías no era cualquier persona. Él fue comisionado por el Señor, por Jehová Dios, para que viniera hasta este hombre llamado Acab. Entonces él dijo que no iba a haber lluvia. No iba a haber lluvia. Entonces dice Elías Tisbita. Queridos hermanos, Dios está buscando a hombres y mujeres que sigan compartiendo su palabra, que sigan hablando de la palabra del Señor. Dice que los 70 eran hombres muy nutridos bíblicamente. Nutrido bíblicamente quiere decir que tengamos siempre este libro a la disposición para poderlo leer y poder a la vez compartir de la palabra del Señor. Fíjese, dice, Cristo les advierte, dice, sobre el orgullo. Cuando usted lee la palabra del Señor, se dará cuenta que en un siervo de Dios, en un maestro de la Biblia, no debe de haber orgullo. No, tenemos que reconocer, enseñar, compartir, y lo que nosotros hagamos sabiendo que Dios es el que nos da la oportunidad de poder hacerlo, de poder exponer. No cualquiera puede exponer, mis queridos hermanos. Admiro yo a cada predicador que se para al frente de un púlpito y está compartiendo la sana doctrina, compartiendo los textos bíblicos basados a lo que dice la palabra del Señor. Pero hoy en día se han levantado muchos hombres que están torciendo la palabra del Señor. Alguien me escribió en mis redes sociales actualmente porque yo escribo algo, y dice que hay cierto hombre el cual tuerce la palabra del Señor, y llega un hermano que no está muy nutrido en las cosas espirituales, y este hombre le quiere cambiar todo lo que el hermano dice, y a veces lo termina convenciendo. ¿Por qué? Porque él no está nutrido con la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que nutrirlos con el Evangelio, con la palabra del Señor, para que nosotros sigamos aprendiendo, conociendo y exponiendo. Lo voy a llevar a un libro que está en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 16. Fíjese, Proverbios capítulo 16. Hay un texto, el texto, el 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros tenemos que tener un espíritu humilde para compartir la palabra del Señor. Tenemos que tener un espíritu sencillo para hablar de Cristo Jesús. Y que la honra y la gloria la reciba siempre el Señor, no usted y yo.
Cristo les estaba diciendo a estos hombres que habían regresado con gozo, ¿sí? Les estaba hablando que no fueran orgullosos. Les estaba dando un gran mensaje en esos pasajes. Él les estaba diciendo, fíjese, él cuando dice en el 17, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Textos muy interesantes y a la vez muy bonitos. Por cierto, nuestro tema esta mañana así se llamará. Dice, asegúrese de que su nombre está puesto en el cielo, está escrito en el cielo. Y yo le voy a compartir 3 puntos. Dice, el hombre de Dios está controlado con un espíritu celestial. Claro que sí, el hombre de Dios está controlado por un espíritu celestial. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 17, cuando Jehová Dios comisionó a Elías para que fuera, Elías era un hombre que conocía la palabra del Señor, que se iba a enfrentar contra un rey, que aquel rey posiblemente tenía tal vez estudios seculares, pero a lo mejor no conocía la palabra del Señor. Y si la conocía, la desechaba. Aquí se encontró con un hombre el cual Dios lo usó grandemente para que llevara su palabra. Y cuando usted lee el capítulo 17, él dice, Elías predice la sequía. Imagínense, hay líderes o políticos que no les gusta que un ministro, un hombre de Biblia les diga sus verdades. En este caso, Elías fue un hombre que Dios lo usó grandemente. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Keriet, que está frente al Jordán. Fíjese las palabras que Dios usó. Ahora, vamos a ver otro pasaje que está en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Allí Jesucristo les estaba diciendo a estos varones, ¿saben qué? No estén con orgullo. Su orgullo los puede elevar. Vamos a ver capítulo 3, verso 6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caigas en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjese, la palabra del Señor se debe de exponer. Y debe de saber el que la va a exponer, saber de lo que está hablando. Dicen que el predicador habla de lo que sabe, no de lo que está por saber. En este caso, Jesucristo les estaba diciendo a aquellos hombres que no caeran en el orgullo, que no se creeran la gran cosa. Ellos estaban para servir a Dios. Por lo tanto, el regreso de ellos fue con gozo. Pero Jesucristo aquí les dice unas cuantas verdades. Si usted lee detenidamente esos pasajes, Lucas 10, 17 al 20, se dará cuenta de las grandes verdades que Jesucristo les está diciendo, les está exponiendo en esta carta. Vamos a ver en Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Fíjese lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjese. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, el Señor fue humilde.
el Señor se humilló. Así de que nosotros como conocedores bíblicos tenemos que estar siempre también humillados. Vean, reconocer que el Señor es el que nos da la fuerza. Fíjese, nuestro segundo punto dice, el demonio mayor fue arrojado del cielo. Fíjese, por eso Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Yo veía a Satanás, dice, caer como un rayo. El Señor veía a Satanás caer como un rayo. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 7 en adelante, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese, sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso aquellos hombres que Jesucristo comisionó, le fueron diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan a nuestros pies. Ahora, por eso el Señor Jesucristo les dijo, yo veía a Satanás, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, estos textos que nosotros estamos viendo son textos muy apocalípticos, tienen que ver mucho de cómo el Señor Jehová Dios destruyó a Satanás, lo sigue destruyendo y nos ha dado a nosotros la oportunidad para que nosotros podamos desechar toda esa clase de maldad. En este caso, los demonios. Nosotros tenemos el poder porque Dios nos da ese poder. No porque nosotros lo sepamos o porque nosotros seamos mejores que otras personas. Dios es el que está en control de cada uno de nosotros. Vamos a ver en Isaías 14, verso 12. Fíjese lo que dice allí en ese pasaje. Isaías 14, verso 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjese, Satanás es envidioso, es imitador, es un calumniador, dice la palabra, es falso. Entonces, aquí nosotros vemos de que el poder que aquellos hombres habían tenido para hacer esas grandes cosas, el Señor se los estaba dando, como nos da a nosotros hoy en día la oportunidad para poder hablar y saber exponer. Entonces, mis queridos hermanos, son puntos bien interesantes. Si nosotros vemos en el libro de Ezequiel, ahí también encontramos otra enseñanza que tenemos ahí en el libro de Ezequiel. Fíjese, si usted lee Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 28, capítulo 12 al 15. 12 al 15, Ezequiel 28. Fíjese, son textos muy interesantes. Si usted tiene su Biblia, por favor, léalo. Dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese, en el día de tu creación. Entonces, ahí nos damos cuenta, dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Fíjese, dice el 15. Ezequiel 28, 12 al 15. Entonces, cuando dice hollar, pisar, ¿verdad?, quiere decir pisar la superficie, maltratar o profanar un lugar. Cuando dice serpientes y escorpiones, dice que estas son alusiones simbólicas a los poderes diabólicos. ¿Sí? ¿Que el diablo tiene poder? Claro que sí, no hay que jugar con él. ¿Ya? Pero más poder tiene el Señor Jesucristo, más poder tiene Jehová Dios. Por eso Él comisionó a aquellos hombres para que fueran y hablaran de la palabra del Señor. ¿Ya? Y por eso ellos vinieron y le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Aún los demonios se sujetan a nosotros. ¿Ya? Ellos no estaban equivocados, estaban diciendo una gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios tiene poder, mis queridos hermanos. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en Salmos capítulo 91, fíjese, es un texto muy bonito y a la vez muy interesante. Salmos 91, versículo 13, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, en las manos te llevarán, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. El verso 13, sobre el león y el aspi pisarás, dice, hollarás al cachorro de león y al dragón, dice el versículo 13. Entonces, Dios nos ha dado el poder y la oportunidad. Aspis son las víboras que son muy venenosas. Esas son las aspis, aquellas víboras que son muy venenosas y que solamente se encuentran en aquellos terrenos y que se parecen al terreno donde ellas habitan. ¿Sí? Las aspis. Dice, las aspis son parecidas a su mismo terreno. Póngale en el desierto, hay cierta clase de arena, las aspis se parecen a esa clase de terreno. Vamos a ver un pasaje que está en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Vamos a ver Ezequiel capítulo 2, verso 6. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebeldes. Fíjese, porque son casa rebeldes. Mis queridos hermanos, estos temas son de gran importancia para que nosotros los pongamos en cuenta. Sepamos que solamente el Señor es el que nos da la fuerza, el ánimo, la fortaleza para que nosotros sigamos adelante hablando de la palabra del Señor, y que estos textos que nosotros leamos los pongamos en práctica. No solamente seamos oidores, escuchadores, sino hacedores, dice la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 16, verso 20. Fíjese, vamos a ver lo que dice Romanos 16, verso 20. Dice así la palabra, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjese cómo dice el pasaje. El apóstol Pablo está aquí hablando, escribiendo a los romanos. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Ya? Cuando dice en breve, quiere decir pronto. ¿Ya? A Satanás. Dice, Cristo quiere que tu nombre esté en el mejor de todos los libros. Claro que sí. Jesucristo quiere que el nombre de nosotros esté en el mejor de los libros. Cuando nosotros vemos en el libro de Filipenses, vamos a ver en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 3, lo que dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente, también y los demás colaboradores
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjese, esa es la gran recompensa que cada hijo de Dios tiene después de que dejemos este lugar. Estamos inscritos. Cada uno de nosotros cuando nacimos nos fueron a sentar nuestra acta de nacimiento en el registro civil y tenemos una acta de nacimiento. Y es importante cuando estamos acá en la tierra, pero es más importante el acta que nosotros tengamos en el reino de los cielos. Vamos a ver otro pasaje que está en Hebreos. Fíjese, en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 23, a ver qué dice la palabra del Señor. Aquí leemos textos de los cuales nosotros sigamos. Es necesario que nos meditemos en ellos y aprendamos también de ellos. Dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, dice, a Dios el juez de todos, dice, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Hechos perfectos. Mis queridos hermanos, Dios nos quiere y quiere que nosotros los perfeccionemos en el Señor Jesucristo. Que nosotros estemos con el Señor Jesucristo. Volvamos otra vez al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Apocalipsis 21, 27. Vamos a ver lo que dice ahí también la palabra del Señor, refiriéndose a que nosotros pongamos nuestro nombre. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es necesario que nosotros, nuestro nombre esté inscrito en el libro, que estemos asentados. Fíjese, en la vida del Cordero, dice. En Apocalipsis 3 también encontramos otros pasajes que son muy importantes. Apocalipsis 3, verso 5. Fíjese lo que dice en Apocalipsis 3, verso 5. Dice de la siguiente manera. Dice así: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese las promesas que tenemos en el Señor Jesucristo. Ya para ir cerrando nuestro punto final, conclusión, a diferencia de los hombres y las mujeres incrédulos, ellos son escritos en el polvo. Fíjese, y no se enoje conmigo porque lo está diciendo la palabra del Señor. Dice que son escritos en el polvo. Es mejor que mi nombre esté escrito en los cielos con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el libro de Jeremías, por ejemplo, si usted lee su palabra, el libro de Jeremías capítulo 17, vamos a ver lo que dice en el verso 13. Fíjese lo que dice. Y le estoy dando los textos para que usted en su casa los pueda leer. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Dice, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Fíjese, su nombre está escrito ¿qué? En el polvo. La Biblia dice que polvo somos y al polvo volveremos. ¿Ya? Pero aquí se está refiriendo a aquellos hombres que dejan a Cristo Jesús. Aquellos hombres que no quieren nada con la palabra del Señor. Entonces, cuando usted lee capítulo, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, fíjese lo que dice. Apocalipsis 22, capítulo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y lean conmigo, si usted tiene su Biblia. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se está refiriendo, si usted lee en Proverbios también, ahí hay un pasaje donde dice que usted y yo no tenemos que ponerle a la Biblia ni quitarle. Lo que se escribió ya está escrito, válgame la redundancia.
Entonces no tenemos que agregar a la palabra ni a la vez quitarle. Entonces los hombres que no conocen de la palabra ya están escritos en el polvo. Escritos en el polvo es literalmente borrados. Fíjese. Es literalmente, quiere decir borrados. Ya para ir cerrando nuestro punto, le voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Fíjese, Éxodo 32, el verso también es el 32. El verso es el 32, dice también así de la siguiente manera. Éxodo 32 dice que perdones ahora su pecado. Y si no raeme ahora de tu libro, dice, que has escrito. Fíjese. Entonces, nuestro libro, nuestro nombre debe de estar escrito en los cielos. Entonces, son puntos bien importantes. Procure que su nombre esté escrito en los cielos. Ese es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos nuestro nombre en el cielo. Ya para ir cerrando, le voy a hablar sobre el verso 16 de Lucas 10. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjese, desecha al que me envió. ¿Verdad? Cada hombre de Dios que le va y le comparte a usted de la palabra del Señor, hablándole del plan de salvación, es necesario que usted le escuche, porque si usted no le escucha, usted tiene la oportunidad de hacer una decisión por Cristo Jesús o rechazarle. Mis queridos hermanos y hermanas, damas y caballeros, donde quiera que usted se encuentre, gracias por su atención. Déjeme decirle que Cristo le ama. Vamos a hacer una corta oración para terminar nuestro punto el día de hoy. Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar un poco de la palabra del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Por esas personas que van a estar escuchando donde quiera que se encuentren, Señor. Aquí en la Unión Americana o en otro lugar. Te pido por ellos para que ellos, si no te conocen, que busquen más de Cristo Jesús. Gracias por todo. Gracias por la oportunidad. Tu palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras un día hablarán. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por su atención y que el Señor les siga bendiciendo. Chao, chao. Un saludo a mi buen amigo Alejandro Díaz, el Cano Díaz, allá en la ciudad de Austin, Texas. A mi buen amigo Cano, Alejandro, que el Señor le siga bendiciendo. Claro que sí. Hasta luego. Chao, chao. Como siempre, no tenga temor de estar contento. Que Dios le siga bendiciendo.